Buenos días. Hoy quiero comenzar este devocional haciéndote una pregunta muy interesante. ¿Por qué Dios bendijo la casa de un hombre llamado Obed-Edom? En la Biblia nuestra, en tu Biblia, encuentras la historia de este hombre del pueblo de Israel en el primer libro del profeta Samuel, desde el capítulo 5 en adelante, y luego en el segundo libro del profeta Samuel, ya siendo el rey David rey. Y la historia dice que el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, estuvo en tierra de los filisteos después de una batalla durante 7 meses, tiempo durante el cual ellos sufrieron enfermedades, mortandad, plagas, y de manera que ellos llamaron a los sacerdotes y adivinos de ellos para preguntarles qué hacer para librarse del arca. Y tomaron una decisión. Decidieron enviarla de regreso a Israel y junto a ella una cajita o una caja con ofrendas de oro como a manera de expiación. Y bueno, la subieron a un carro alado por vacas nuevas y llegando hasta el campo de José de Besemes, allí la colocaron sobre una gran piedra donde ofrecieron sacrificio a Jehová. Los filisteos, siendo enemigos, la dejaron allí, pues se dieron cuenta que les perjudicaba tenerla. Pero también en ese pueblo, en esa región, también hubo mortandad. Y lo encuentran en el capítulo 6 del primer libro de Samuel. ¿Por qué? Porque estos hombres de Beseme se habían atrevido a mirar dentro del arca de Jehová. Y quisieron curiosear qué había ahí y dónde estaba, quisieron ver la presencia de Dios. Y Dios hizo morir de ese pueblo a 50.070 hombres. Y lógico que hubo llanto, que hubo luto, ¿verdad? Y tomaron también la decisión de enviar un mensaje a los habitantes de otra población cercana llamada Kiriat Jearim, donde le dijeron que los filisteos habían devuelto el arca de Jehová y que ellos vinieran a buscarla. Efectivamente, estos hombres vinieron a buscarla y la pusieron en la casa de un hombre llamado Abidanat, sacerdote. Este hombre santificó a su hijo Eleazar para que él fuese el encargado de guardar el arca de Jehová. Y cuenta esta historia en el texto bíblico que desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron 20 años. Oiga bien, 20 años. Y Abidaná no fue capaz de obtener una bendición teniendo en su casa el arca durante 20 años. Ponte a pensar que los enemigos te llevan algo muy delicado y precioso y tal vez hasta te molesta la complicación de custodiar algo tan valioso. Es posible que eso haya ocurrido con Abidaná. Es posible que esa fue la actitud de Abidaná. La escritura dice que la gente se acercaba lamentándose. Pero ¿por qué se acercaban? ¿O cuándo era que se acercaban? Cuando las cosas iban mal, porque ellos en ese pueblo adoraban a otros dioses. Entonces, cuando las cosas iban mal era que se acercaban a Dios pidiendo misericordia. Cualquier parecido con la realidad actual es pura coincidencia, porque muchas veces nos sucede lo mismo. Cometemos errores y entonces nos acercamos al Señor para que Él nos haga el milagro de salvarnos de las consecuencias de nuestros desaciertos. Pero lo hacemos ¿cómo? Con lamento, con tristeza, con llanto. Y esa es justamente la forma que a Dios no le agrada que le pidamos o que nos acerquemos a Él. Porque nuestra desobediencia y nuestra mala actitud no van a traer la bendición de Dios. Ya en el segundo libro de Samuel,
encontramos que David es ungido por Samuel como futuro rey de Israel, y este hombre, este jovencito, derrota a un gigante llamado Goliat, y se hace acreedor a ser el yerno del rey Saúl, y ya siendo él ya rey, decidió entonces traer el arca del Señor, traerla a Israel, traerla a la ciudad de Belén, a la ciudad de David. Y entonces allí el Señor, este hombre, este rey, consiguió todo un ejército, 30.000 hombres, y salieron a buscar el arca que estaba en la casa de Abidanat. Y al traerla, en medio de la alegría o de la emoción y toda la bulla de alabanza con flauta, con salterio, con pandero, con címbalo, con arpa, con todos los instrumentos musicales que había en ese momento, danzando, y era toda una fiesta. Entre eso, allí iba el mismo rey David, dos hijos de Abidanat, uno llamado Usa y el otro llamado Ahiu. Era lo que llevaban guiaban el arca en el carro nuevo. Pero en un momento del terreno, el arca, los bueyes tropezaron y movieron el arca, y con intención de que pareciera que se fuera a caer, y Usa, el hijo de Abidanat, la agarró, la sostuvo para que no se cayera al suelo. ¿Qué sucedió? Este hombre cayó inmediatamente, muerto, y eso causó consternación, eso causó miedo, causó terror, ¿verdad? Y David decidió entonces dejar el arca, ¿verdad? Todo triste, dejar el arca en la casa de otro hombre. Y miren cómo ha caminado el arca de Dios. La hizo llevar a la casa de un hombre llamado Obed-Edom Geteo, el cual era también levita, porque él era de la descendencia de la ciudad de Garrimón en Manasés, o Garrimón en Dan, que eran ciudades dadas a los levitas, los cuales eran levitas coatitas. Y algunos piensan que este Obed, lógicamente, era un hombre levita de esa población, de la población de Coatita. ¿Por qué murió Usa? Porque ellos violaron un principio divino. Llevaron el arca sobre un carro cuando el mandato era que solamente podían llevarla los escogidos del pueblo, o sea, los levitas. Y había una cantidad de condiciones y cómo levantar el arca, el cual encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 25, del 13 al 14. Porque el arca del pacto debía ser cargada en los hombros de los levitas y no en una carreta. Entonces vemos que este hombre, Obed-Edom, recibe la presencia de Dios en su casa, y debido a la actitud de honra y respeto que tomó con su familia, ellos dedicaron esos 3 meses a adorar y honrar la presencia de Dios, y por eso ellos todos recibieron muchísima bendición de parte de Dios. La gran diferencia entre Abidanat y Obed-Edom es muy grande. Obed-Edom capturó y valoró la presencia de Dios en solo 3 meses, mientras que Abidanat en 20 años no pudo apreciarla, no pudo disfrutarla, no pudo entender que allí en su casa estaba la presencia de Dios. Y esto es muy importante, porque debemos recordar que el arca de Dios era el lugar donde Él habitaba, ahí donde estaba la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento no era como ahora, que podemos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en cualquier lugar y en cualquier situación, porque está en nosotros. Nosotros gozamos de ese privilegio, porque Jesús nos lo permitió con su sacrificio,
Por eso él dijo, Jesús, les conviene que yo me vaya porque dejaré a alguien que estará con ustedes todo el tiempo. Y hay que buscar la presencia de Dios. Hay que entender que en nosotros está la presencia de Dios y debemos de disfrutar de esa presencia de Dios, no olvidarnos de que Él está ahí con nosotros, que Él es nuestro guía, que Él es nuestro amigo, que Él es nuestro consolador, que Él es el que nos redarguye, que Él es el que nos habla, que Él es el que nos exhorta. Dejar que Él sea el que nos conduzca y nos lleve por el camino del reino de Dios para poder conseguir la eternidad definitiva al lado de Jesús por toda una eternidad. Y perdonen la abundancia, la redundancia. Este hombre, Obed-Edom, quería la bendición, pero igual que nosotros, él adoraba, bendecía y glorificaba esa presencia de Dios en su casa. Amén. Mientras que en el caso de Abidanat, él no se sintió digno de pedirla y evitó la presencia de Dios, quizás de pronto por una vergüenza, por un pecado, porque el texto dice que había allí mucho pecado porque adoraban también otros dioses, igual que en la primera población de José de Becema. Si usted y yo queremos ser bendecidos, primero debemos buscarle a Él. Obed-Edom nos dio el ejemplo al actuar muy diferente a Abidanat. Nunca se lamentó, por el contrario, acomodó el arca, llamó a su familia y les compartió la gran bendición que representaba gozar de la presencia de Dios. Nunca preguntó qué obtendría a cambio, o si le pagarían por resguardar el tesoro más valioso del mundo. Y usted y yo ahora tenemos ese tesoro más valioso del mundo. El tesoro más valioso del mundo es la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Y por eso nuestra intención al acercarnos a Dios debe ser de buscarle, de encontrarle, pasar tiempo con Él, no esperar algo a cambio, aunque la sanidad, la prosperidad y el gozo van a llegar por añadidura, porque la bendición no es casualidad. La Escritura nos habla de cómo Obed-Edom siempre estaba dispuesto a la alabanza, siempre estaba este hombre dispuesto a glorificar la presencia de Dios en su casa. Este hombre incluso inspiró, dice el texto, a 68 hermanos para servir en el templo. Él no se le pasaba una oportunidad para agradar a Dios. Tenía esa pasión que se traduce en servicio a Dios y a la congregación. A veces nosotros buscamos las bendiciones materiales sin darnos cuenta que nuestra familia, ojo con esto, nuestra familia es la mejor bendición de todas y lo mejor que podemos hacer es inspirarnos para amar a Dios y servirlo. Yo quiero terminar diciéndote que este hombre, Obed-Edom, fue un hombre que nos dejó un gran legado, un gran ejemplo y no debemos de inspirarnos en cómo la indiferencia del otro, Abidanat, ante la presencia de Dios en su casa, la ignoró de tal manera que nunca disfrutó y nunca llegó una bendición a su vida, a su hogar, a su familia, a su matrimonio, a sus hijos. Dios quiere estar con nosotros, busquémoslo, disfrutemos la comunión con Él, enamoremos de su presencia, porque lo demás viene por añadidura. Lo demás va a llegar por añadidura, pero primero es adorar al Señor, porque debemos actuar con nuestro Padre Celestial como esos hijos cariñosos y consentidores que besan, abrazan y honran a sus padres. Porque se necesita más que promesas para recibir una bendición. Es necesario tener una buena actitud, una buena disposición de servicio y de entrega para que Dios se sienta cómodo con nosotros. Dios te bendiga. Espero que puedas encontrar en esta enseñanza un aprendizaje y puedas dejar que el Espíritu Santo de Dios que está en ti, que es el tesoro más valioso que Dios te ha entregado a ti,
Es la bendición más poderosa que Dios te ha entregado. Depositar en nuestras vidas, a ti y la mía, el Santo Espíritu de Dios. Bendiciones.